de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Este tema lo comenzamos ayer en el ayuno y yo le explicaba algo a los hermanos, y es que Dios me ha acostumbrado a mí a hacer una guerra espiritual directa. O sea, yo no soy de las personas, o no me gusta, o Dios no me ha acostumbrado así, a hacer una guerra espiritual en el aire como, o sea, y sin saber a lo que vamos, ni sin saber contra quién estamos peleando, ni saber a quién estamos dirigiendo nosotros las armas que Dios nos ha entregado. Amén. Si algo tiene Dios, y es que Dios revela, amén, Dios revela, aleluya, los planes del enemigo. Dios revela los proyectos del enemigo, se los revela a su iglesia. ¿Para qué? ¿Para que nos quedemos cruzados de brazos? No, la Biblia dice que Dios nos ha dado armas para destruir las maquinaciones del enemigo. Amén. Entonces vamos a estudiar este versículo y vamos a entrar en el mensaje que tenemos para esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Búsquelo allí. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Amén. ¿Ya lo encontró? ¿Cuántos tienen Biblia? A ver, levante la Biblia, a ver. Levante la espada, eso. Aleluya. Soldado sin espada no es soldado. Como si usted lo mandaran a la guerra sin fusil. Lo que vaya es buen plomo, amén. Entonces, los que no tienen Biblia, compren Biblia. Las Biblias están bastante económicas, a 11, a 7, a 10, a 20. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane. Siga leyendo, a ver. Leámoslo nuevamente, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Hace unos días atrás, el Señor me regalaba una visión, estábamos orando, el Señor me regalaba una visión donde yo veía dos cosas, y le voy a hablar de las dos en este mensaje. Lo primero que Dios me mostraba, el Señor me decía, ven que te voy a mostrar. Y entraba a varias casas de varias personas conocidas. Cuando yo entraba a esas casas, el Señor me decía, mira, veía jóvenes, veía personas ya no tan jóvenes, y veía personas de todas las edades. Veía frente a algunos televisor, otros computadores, y el Señor me decía, mira, y lo que ellos estaban viendo era pornografía. Me dijo, mira. Luego me sacó de ese lugar, me llevó así a un lugar enfrente, y habían varios hermanos de la iglesia, entre ellos líderes, y vi un personaje con una cabeza alargada, con una capa negra, y tenía unos tentáculos, parecía un pulpo. Yo dije, Señor, eso parece un pulpo, pero yo no entendía. Y aquel personaje soplaba en el rostro de algunos hermanos, y cuando ese personaje soplaba, la persona a la que él le soplaba quedaba como estática, rígida, con su mirada así en un solo punto. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Se fue la visión. Comencé a estudiar, a investigar, porque me llamaba la atención el pulpo. Yo dije que algo tiene que ver este pulpo en lo espiritual, porque Dios no es caprichoso. Tenemos un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Tenemos un Dios que revela los planes del enemigo para que podamos destruir sus maquinaciones.
Amén. Como dice la Biblia, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Comencé a estudiar qué representaba el pulpo en el mundo espiritual. Y miren lo que aprendí. El pulpo en el mundo espiritual representa un espíritu de control mental. El pulpo, y hay personas, se me acercó una hermana y me dijo: pastora, en estos días allá en mi casa han estado soñando con pulpos. Otra hermana se me acercó y me dijo: pastora, yo tuve un sueño donde yo veía un pulpo así, asado. O sea, no es coincidencia. Amén. En Dios no hay coincidencia. Dios es Dios de propósito. Dios ha estado hablando a su pueblo a través de los sueños, a través, amén, de diferentes maneras. Y muchas veces no entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. El pulpo representa un espíritu de control mental. ¿Por qué cuando aquel personaje con esa capa negra soplaba en el rostro de algunas personas quedaban fijas? Así, como si fueran, paralizadas, mirando hacia un solo punto. Ese es lo que él quiere, el objetivo del ataque. Entonces, quiero enseñarles en esta mañana esto, el espíritu de control mental. Los que van a escribir, pueden escribir. El mensaje de esta mañana se titula Espíritu de control mental. Quiero decirle, nadie está excepto de un ataque de esta magnitud. Es más, es lo que más se propaga en medio incluso de la iglesia, pero también de las personas que están ahí afuera. Toda persona puede ser víctima, o cualquier persona puede ser víctima de un ataque de esta magnitud. Amén. La diferencia está en que cuando usted conoce de Dios, cuando usted tiene armas espirituales, usted puede salir al frente. Amén. Usted puede derrotar ese ataque. Usted puede discernir que hay un ataque espiritual en contra suya. Puede usar las armas que Dios le da y puede salir victorioso. Mientras que aquel que no conoce de Cristo no puede discernir el ataque, no puede vencer, aleluya, aquel ataque, y queda cautivo en las redes de este espíritu de control mental. Y es cuando vemos en las clínicas psiquiátricas pacientes con problemas mentales, con desequilibrios mentales. Amén. Y no vamos tan lejos, no nos vamos a ir a las clínicas. Personas, aún en la misma congregación, en la misma iglesia. ¿Cómo reacciona usted en medio de una crisis? ¿Cómo reacciona usted en medio de un problema? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted está pasando por una situación difícil? ¿Qué piensa una persona en medio de la adversidad? En medio de la adversidad usted puede pensar primero. ¿Qué piensa una persona en medio de un problema? Por ejemplo, que le den un diagnóstico que usted no esperaba. Un diagnóstico desalentador. ¿Qué puede pensar? A ver, hoy todos están callados. ¿Verdad? Lo primero que se le viene a la mente es algo desalentador. Me voy a morir, aquí terminó todo, para que luché tanto. Aquí llegó, hasta aquí llegué yo. O puede suceder lo siguiente: cuando usted es cristiano y conoce de Dios, usted sabe que la última palabra no la tiene ese veredicto, ni el médico que se lo dijo, sino que la última palabra la tiene ¿quién? Se agarra de Dios, se aferra al Señor, amén, cree en el Señor, confía en el Señor, y la Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Aleluya. Todas las personas pueden estar
allí siendo víctimas de este ataque de control mental. Cuando yo digo esto, o sea, un espíritu de control mental, ¿qué se imagina usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? A ver. Es un ataque directo a la mente de la persona. ¿Sabía usted que lo que el enemigo más anhela, el deseo más grande de un demonio, de un espíritu inmundo del enemigo, es lograr controlar la mente de la persona? Sin importar si es cristiana, si es inconversa, si conoce de Dios, si no conoce de Dios, el anhelo más grande que tiene un demonio, un espíritu inmundo, es poder controlar tu mente. Por eso hay bombardeo. Amén. Lo que la Biblia dice, dardos de fuego, son pensamientos que muchas veces llegan a la persona, pensamientos bastante fuertes, pensamientos, aleluya, bastante atroces, pensamientos desalentadores. Y la persona cree que es ella la que está pensando eso. La persona cree que todos esos pensamientos salen de su mente y no se está dando cuenta que está siendo víctima de un ataque mental. El objetivo del enemigo es lograr cautivar la mente de la persona. Amén. Tanto los conocedores de Dios como los no conocedores de Dios pueden ser víctimas de este ataque si no lo discernimos. Y si no lo atacamos, amén, puede la persona, ¿cuántas personas? Decíamos en el ayuno que en Estados Unidos, meses atrás, hace 2 o 3 meses, pudimos escuchar de varios pastores que se han suicidado, que han acabado con su vida en medio de un ataque de esta magnitud. No reaccionaron de la manera correcta, no utilizaron las armas que debieron utilizar y el ataque terminó por acabar con ellos mismos. Y de la peor manera, porque una persona que se suicida no puede entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que los suicidas no heredarán el reino de Dios. No solamente es morirse, amén. No solamente es morirse, sino qué pasa después. Hay personas que dicen, no, cuando uno se muere ya y termina todo. No. Ahí es donde comienza, amén. Amén. Entonces, un ataque de control mental. El enemigo quiere controlar la mente de las personas, tanto cristianos como inconversos. Quiere controlar tu mente. Y ¿cómo sabe usted que está siendo víctima de un ataque de esta magnitud? Vamos a conocer los síntomas. El primer síntoma que experimenta una persona que está siendo víctima de un ataque de esta magnitud es que comienza a tener sueños tenebrosos. La persona comienza a tener pesadillas. Lo que llaman las personas pesadillas son sueños fuertes, sueños reales, donde la persona siente el peligro. Sueña que la matan, sueña que la persigue, sueña que está encerrada, que va por un lugar oscuro, que la están persiguiendo. La persona sueña o que ella misma está en peligro de muerte o que algún miembro de su familia está en peligro de muerte. Amén. Y los ve incluso en el sueño, ve que la persona está muriendo de una manera violenta. Sueña con accidentes, sueña con tiros, sueña y la persona se levanta. O sea, cuando la persona se levanta, su corazón siente en ese momento lo mismo que sintió en el sueño. Y allí es donde comienza la perturbación. El inicio de un ataque mental son los sueños tenebrosos. Lo que llamamos comúnmente las pesadillas.
Hay personas que tienen esas pesadillas y tienen sueños donde los persigue, donde los mata, donde se ahogan, donde los dejan encerrados en un lugar, donde no encuentran la salida, donde alguien les viene persiguiendo, pero ellos no encuentran el camino para salir. ¿Qué quiere decir esto? Si usted en estos días ha tenido ese tipo de pesadillas, esas pesadillas y esos sueños tenebrosos te pueden decir dos cosas. Primero, que estás siendo víctima de un ataque mental. Estás iniciando, estás en la etapa inicial de un ataque mental. Segundo, que en ese momento de las pesadillas hay espíritus inmundos visitando tu casa, tu hogar, tu familia. En ese momento de la pesadilla hay entes espirituales allí en medio de ti, en medio de tu casa. ¿Cuántos han sentido que ustedes están despiertos pero el cuerpo no les responde? Es como si fuera un sueño, pero usted sabe que no es un sueño. Usted está despierto, sus ojos están abiertos y usted quiere llamar a la persona que está al lado si duerme acompañado. Usted quiere gritar para que alguien sepa que usted está en ese momento de desespero y ni la voz le responde. ¿Cuántos han sentido esa experiencia? Esa experiencia quiere decir que en ese momento que usted está teniendo esa lucha, hay un espíritu inmundo en medio ahí en su habitación. Usted está recibiendo una visita espiritual. Y le quiero decir algo. Los demonios no visitan solamente para saber cómo tú estás. Ellos no te visitan para saber, aleluya, uy, vamos a ver cómo está la hermanita. Vamos a hacerle la visita para ver si nos tomamos un café con ella o con él. Cada vez que hay una visitación demoníaca es porque hay un trabajo activo de hechicería en contra tuya. Porque los trabajos de hechicería son los que le dan poder al espíritu inmundo para que lleguen a donde tú estás. Y estas visitaciones suceden muy a menudo. También hay niñas, jóvenes, mujeres que sienten esto. Sienten eso que alguien llega y el cuerpo no le responde. Esto es más común de lo que muchos se imaginan. Lo que pasa es que preferimos quedarnos callados en vez de buscar ayuda, porque nos da pena. Ay, ¿qué va a decir la gente si yo le comento lo que me pasa? Son cosas que suceden, aleluya, y quedan allí en el anonimato porque nadie dice nada. Pero luego, al transcurrir el tiempo, vemos las consecuencias de esa visitación. El enemigo no te visita para saludarte ni para saber cómo tú estás. Cada vez que suceden estas dichosas pesadillas, cada vez que suceden, aleluya, esas situaciones espirituales que te inmovilizan, usted lo puede notar cada vez que sucede eso. ¿Qué pasa en su familia de ese día en adelante? Vienen las contiendas, vienen los pleitos, vienen las disensiones. La economía se aprieta, todo se daña en la casa. Porque el enemigo no visita para saber cómo tú estás. El enemigo te visita para activar trabajos que mandan a hacer a nombre tuyo. Entonces, cuando está este ataque de control mental, lo primero que usted va a tener son sueños, pesadillas. Amén. Y lo segundo que va a suceder es que la persona, la segunda característica de un ataque de control mental es que la persona que está siendo víctima de este ataque entra en una depresión profunda.
en una profunda depresión. ¿Qué pasa cuando una persona está deprimida? ¿Cuáles son las características de una persona que está deprimida? A ver. Triste, llorando, espíritu, asustada, con ganas de suicidarse. ¿Por qué la persona se pone triste? Cuando una persona entra en depresión, es porque la persona no ve solución al problema que está enfrentando. Una persona no entra en depresión nada más que por entrar. Ay, me dio la gana de estar, hoy tengo la depre, me dio la gana de estar depre. Cuando una persona se aflige, se entristece, es porque no ve solución, no ve salida alguna al conflicto que está experimentando, a la situación por la cual ella está pasando. Entonces, el espíritu de control mental coloca en esa persona depresión. La depresión también trae consigo ¿qué? Aislamiento. Una persona deprimida no quiere hablar con nadie, no quiere saludar a nadie, no, apaga los celulares, desconecta el teléfono fijo. Quiere aislarse de los demás. Entonces, ¿cómo? Quiere estar solo. Pero ese espíritu de depresión lo usa el espíritu de control mental para aislar a la persona, para que no busque la ayuda que necesita en medio de ese ataque espiritual que está viviendo. La solución no es aislarte. La solución es buscar ayuda. La solución es que hables de tu conflicto. La solución es que hables de lo que te está pasando. Ay, es que yo estoy pasando por un problema y el pastor ni siquiera se da cuenta. La pastora ni siquiera. Nosotros no somos brujos para saber qué es lo que te está pasando. Es más fácil que usted se acerque y diga, vea pastor, pastora, me está pasando esto, yo quiero que usted me ayude, estoy pasando por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el espíritu de control mental te aísla de las personas que te pueden ayudar y comienza a envenenar en silencio tu mente en contra de las personas que te pueden ofrecer esa ayuda. Te anula. Te quita la posibilidad de recibir la ayuda que tú necesitas. Y viene el enemigo y dice, mira, no has ido a la iglesia y ni siquiera han preguntado por ti. Ay, 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 el que tenga oídos para oír, que oiga. Ni siquiera han notado tu ausencia. ¿Quién de la iglesia te ha llamado? Ni siquiera el pastor, no les interesa lo que tú estás pasando. Pero ¿quién es el que habla realmente? El espíritu de control mental, que está creando una fortaleza en tu mente en contra de las personas que realmente te pueden ayudar. Te aísla. ¿Para qué te aísla? Para él poder lograr el objetivo que se ha propuesto. Nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros no somos llaneros solitarios. Dile a la persona que tienes a tu lado, no seas un llanero solitario. Busca ayuda. Dios quiere ayudarte. No dejes que el enemigo te encierre en tu problema. No te encierres. Sal de la cueva. El que se encueva pierde el año, sino que lo diga el hermano Elías. El espíritu de control mental coloca depresión en la persona porque no ve solución aparentemente. Porque nosotros como cristianos sabemos que nuestros problemas en Dios tienen solución.
Para Dios no hay problema que le quede grande. Aleluya. Con Cristo somos más que vencedores. Dios nunca ha perdido una batalla. Le voy a contar un testimonio. Aquí habían unos hermanitos que se estaban congregando y de repente comenzaron a tener problemas en medio del matrimonio. Yo quiero decirle a usted, eso lo dije también el domingo pasado, hay personas que se casan y idealizan el matrimonio y piensan que va a ser como en los cuentos de hadas, y se casaron y vivieron felices para siempre. Yo quiero decirle que eso no es verdad. El matrimonio va a tener momentos difíciles, amén, pero el matrimonio crece cuando se superan esas dificultades. Nosotros no somos de los que miramos para atrás. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, si ya usted se puso la mano en el arado, ya usted no puede mirar para atrás, usted tiene que pagar un precio hasta que la gloria de Dios resplandezca en medio de usted, hasta que Dios envíe la respuesta que usted está esperando. Aleluya. Y vino el problema, la dificultad en medio de esa pareja, de ese matrimonio. Tanto fue que llegaron a firmar los papeles del divorcio. Yo me enteré cuando ya los papeles estaban firmados. Pastora, esos son los llaneros solitarios, ¿se da cuenta? Y yo sí los vi que nada, se ausentaron de la iglesia. Y cuando quería hablar con ellos, nada, no podía. El enemigo los aisló. Y ellos pensaron que la solución era divorciarse. Pero gloria a Dios por ese varón que Dios puso allí. Y ese varón me dijo, pastora, yo necesito hablar con usted. Fue cuando me enteré de lo que realmente estaba sucediendo. Y ya firmamos el divorcio. Yo dije, ¿y qué quieres tú en tu corazón? No, yo quiero recuperar mi matrimonio. Yo dije, vamos a orar. Y el hermanito, y comenzamos a orar. Qué bonito es cuando usted busca una alianza espiritual en oración. Mire, ellos estaban solos y el diablo los llevó al divorcio. Pero cuando ellos vinieron a buscar la ayuda espiritual, nos metimos en oración. Y cada vez que yo iba a orar, ahí estaban mis hermanos. Señor, mira el hogar, mira el hogar. Y él venía y decía, nada, no me para bola. Y yo voy y le digo, y ella me dice, no me toques ese tema. No me toques ese vals. Ya yo no sé qué hacer, yo me voy a ir para no sé qué, me voy a ir. Yo le dije, lo que pasa es que tú estás peleando desde la derrota. Tú estás orando, pero estás orando derrotado. Y eso no funciona así. Usted no puede orar derrotado. Usted tiene que orar desde la victoria. Usted tiene que pararse en la línea de victoria y orar desde la victoria. Yo le dije, hermano, usted está orando desde la derrota, usted se siente derrotado. Comenzó a llorar el hermanito y comenzamos a orar. No se preocupe, que Dios está en el asunto. Y la hermanita llegó a la oficina, me dijo, pastora, yo no sé qué hacer, estoy confundida. Yo le dije, yo sí sé, me dice ella, yo no sé qué va a pasar aquí. Yo le dije, yo sí sé qué va a pasar aquí. ¿Y por qué? Porque tu esposo está orando. Y tu esposo está confiando que Dios va a restaurar ese matrimonio. Y la Biblia dice que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Aleluya. Yo le dije, yo sí sé qué va a pasar. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que Dios va a restaurar tu matrimonio. No, pero si ya nos divorciamos. Delante de Dios eso no es nada. Se pueden volver a casar otra vez. Y ahí comenzamos a orar, a orar, a orar, a orar. ¿Qué día fueron a visitarme a mi casa? Pastora, volvimos. El hermanito estaba fuera de casa, le habían sacado los motetes para la calle y ahora otra vez están allí.
Están orando juntos. Se levantó un ministerio poderoso, porque ese varón tiene un ministerio tremendo. Pero estaba dormido y en medio, porque el diablo es bruto. Lo que el diablo quiere usar para maldición, Dios lo convierte en bendición. Aleluya. Cuando el hermanito estaba ahí, la hermanita quería servir y el esposo le decía, tú no vas a servir, no te vas a comprometer. En medio de este revolcón, ahora está orando, está preparando mensajes, está metido con Dios, porque los dos le vamos a servir al Señor. Si el Señor nos restauró es porque Dios quiere que... Ahora ya no es uno el que le va a servir a Dios, ahora son dos. Amén. Y no solo dos, sino todos los que... Porque tienen llamado ministerial. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer contigo, Dios lo va a convertir en bendición. Amén. Porque a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, aleluya. ¿Dónde estuvo la victoria del hermano? En que buscó ayuda. No se quede callado. En el noticiero hay un programa que dice, no se quede callado, denuncie. Yo le digo ahora, no se quede callado, busque ayuda. Porque si Dios, si estás en medio de ese problema, Dios también pondrá personas que te ayuden en medio de esa dificultad por la cual estás atravesando. El espíritu de control mental aísla a la persona para poder lograr su objetivo. Te digo algo, ¿qué importa si no preguntan por ti? ¿Qué importa si no te llaman? ¿Qué importa si no notaron tu ausencia? Si Dios está contigo todos los días, dice la Biblia, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está contigo, ¿qué importa que los demás no te llamen? Aleluya. Si Dios está contigo, hermana, gloria a Dios. Si a ti no te llaman, llama tú. Pastor, me reporto, estaba perdida no. Estaba ausente, pastor, porque esto y esto. Hay gente que pasa su maluquera ellos solos allá y aparecen después como el cometa Halley. Dios es bueno, hermano. No deje, hay mucha gente que muere en medio de la batalla porque pelea una guerra solo. Y la iglesia del Señor, Dios no te ha llamado a ti a pelear tu batalla solo, porque Dios tiene, aleluya, personas idóneas que pueden ayudarte a pelear tu batalla. ¿Qué hubiera pasado con el hermanito que se divorció si estaba solo? ¿Qué hubiera pasado con ese hermanito? Ahí hubiera terminado, ¿verdad? Ya se habían divorciado. Pero la Biblia dice que mejor son dos que uno, hermano. Porque si el uno cae, el otro, el segundo lo levantará. Pero ay del solo cuando caiga, porque no habrá nadie que le levante. No te quedes solo. Si estás pasando por un proceso, si estás pasando, hay un ataque espiritual. Este pulpo que Dios mostró y ese pulpo con el que ha estado soñando varios hermanos es un ataque espiritual que se llama espíritu de control mental. Eso es lo que Dios está, eso es lo que estaba atacando la iglesia. Pero está vencido el enemigo en el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha dado armas poderosas para destruir las obras de las tinieblas. Ahora, ¿dónde se aloja el espíritu de control mental? El primer huevito que pone el espíritu de control mental es la depresión. ¿Dónde puede usted ministrar a una persona deprimida? Muchas veces le ponemos la mano en el corazón. Y Señor, en el nombre de Jesús. Y la depresión no tiene que ver nada con el corazón. Aquí, vea. Antes se creía que los únicos que practicaban las cuestiones mentales eran los gnósticos.
¿verdad? Y el símbolo de la gnosis es, que dice en el tercer ojo de la gnosis, que se aloja aquí en medio de, ¿qué queda aquí? Ayer explicamos que aquí quedan los senos paranasales, acá quedan los senos paranasales. Todo esto es un área donde él se va a alojar, ese espíritu de control mental aquí, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a ministrar a una persona que tenga problemas de depresión, que esté atacada, ahora, ¿cómo sabe usted que una persona está atacada por este espíritu? ¿Qué dijimos ahorita? Porque ha tenido sueños turbulentos, tenebrosos, sueños bastante fuertes. Y segundo, pesadillas. Y segundo, ¿qué es? La depresión. La persona entra en una depresión, en un aislamiento. El enemigo la desconecta. Usted puede aislarse del mundo cuando usted va a buscar de Dios. Que usted quiere una intimidad con Dios, usted se aísla. Pero cuando usted está en medio de un problema, en medio de un conflicto, si usted se aísla y tiene pensamientos negativos de hermanos de la iglesia, de líderes, del pastor, eso no es el Señor que lo está alejando. El enemigo te está aislando para dejarte solo, te está quitando a las personas que te pueden ayudar para él poder cumplir su objetivo. ¿Para qué vino el enemigo según Juan 10:10? Exacto, ¿verdad? Entonces yo te animo en esta mañana, ¿para qué? Para que usted busque ayuda. Si aquí hay personas, hoy vamos a hacer una administración con respecto a eso. Amén. Ahora, ¿qué es lo más peligroso de este ataque? Como es un pulpo, ¿cuál es la característica del pulpo? Tiene varios tentáculos. Cada tentáculo de ese pulpo puede generar un ataque. O sea que la persona se ve enfrentada a múltiples ataques simultáneamente. En estos días a una hermanita se le murió el papá. Saliendo del sepelio de ese papá hubo otra calamidad. Un familiar de ella arrolló a un niño y el niño quedó muerto. Y todo lo que se... Después de eso hay una trifulca con la familia del niño que murió. ¿Cómo se llama? O sea, son ataques simultáneos que llegan a la persona y usted dice, bueno, pero yo no salgo de una cuando ya estoy entrando en otra. ¿Será que me llegó la roya? Ninguna roya, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí. Se llama ataque mental. ¿Para qué? Para tratar de desestabilizar emocionalmente a la persona. Porque una persona puede resistir un ataque, pero uno acá, otro allá, todavía no se levanta de este cuando ya se levanta otro problema, todavía no se sale el problema de este cuando ya hay otro aquí. Y eso es lo que genera, como es un pulpo, son ataques múltiples. Y este espíritu mental puede producir un trastorno en el ambiente en el cual se desenvuelve la persona. Cuando una persona está siendo víctima de este ataque, hay espíritus que se activan alrededor de la persona para producir un trastorno. Escuche, en el entorno de la persona pueden producir accidentes, pleitos, divorcios, separaciones, problemas financieros, enfermedades, incluso muerte. ¿Ya? Por eso es importante que usted no se quede callado, por eso es importante que usted busque ayuda. La gente está en el evangelio, pero todavía sigue con lo que veníamos de antes. Cuando la gente está en el mundo, la gente dice, si yo como arroz con lentejas, el vecino no tiene por qué enterarse. Y el vecino lo ve bien cambiado de pie a la cabeza y no sabe que está comiendo arroz con queso. Porque el vecino no tiene por qué enterarse. Eso es cuando estamos en el mundo. Hoy en día usted tiene un grupo en el cual usted se puede apoyar. Personas idóneas con las cuales usted puede compartir, aleluya, sus problemas, sus dificultades, y va a recibir una ayuda, una orientación en aquello que usted le está afectando. Amén. No se quede callado. Busque ayuda.
Busque ayuda. Hay gente que se queda acá. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir, hermano? Si todo el mundo estamos en la lucha, uno de una manera, otros de otra manera. El problema mío no es el suyo, pero yo también tengo problemas y usted tiene problemas también. Entonces estamos en un solo cuerpo ayudándonos los unos a los otros. Amén. No se quede callado, no se aísle. Busque ayuda. Dios te va a ayudar en esta mañana. Aleluya. Ahora, el peligro de este ataque también es, y ayer decíamos, que el espíritu de control mental también logra alojarse en la espina dorsal, en la médula espinal. ¿Qué encontramos allí en la médula espinal? A ver. En la médula espinal encontramos las células madres. Cuando una persona tiene leucemia, le diagnostican leucemia, que es cáncer en la sangre, la salvación o lo que el médico dice, la única manera que puede sobrevivir o puede ser curada es que le hagan un trasplante de médula, ¿verdad? Entonces le sacan células madres de la médula espinal de algún familiar o de alguna persona que sea compatible y le inyectan esas células madres. Esas células recorren todo el cuerpo de la persona y mire allí lo fuerte de esto. Como es un ataque múltiple, eso es como cuando cogen una mata de sábila. ¿Cuántos conocen las matas de sábila? Las matas de sábila tienen una particularidad, así como el pulpo, que tiene varias hojas. Entonces, hay trabajos que hacen de hechicería y colocan en una mesa, en un altar, una mata de sábila, y en cada hoja de sábila colocan el nombre de un miembro de la familia. De esta manera se genera un ataque múltiple, un ataque, ¿verdad?, a los diferentes miembros de esa familia. Entonces el uno se enferma, el otro también se enferma, el otro también se enferma, el otro también se enferma. Si es para producir ruina, se bloquea la economía de todos los miembros que están escritos en esa penca de sábila. O sea, es un ataque que en ese momento afecta a los miembros de las personas, a las personas que están escritas allí en esa mata de sábila. De igual manera pasa con ese pulpo. Esos tentáculos, cada tentáculo es un ataque que recibe la persona y puede incluso afectar el cuerpo de la persona. Puede tocar, o sea, como se aloja en la médula espinal, en la espina dorsal, ¿qué pasa? Que allí salen las células madres y pueden tocar cualquier órgano del cuerpo de la persona. Y no lo toca para inflamarlo o para ponerle un dolorcito. Este ataque del que te estoy hablando es un ataque que puede producir muerte. ¿Ya? Por eso, si usted ha tenido pesadillas últimamente, y esto se está gestando porque esta semana de la que salimos, vea, tremendo. La Semana Santa hay altares que se renuevan automáticamente. Si la persona tiene un trabajo y no fue quitado ese trabajo en la Semana Santa, eso se activa automáticamente. Y sé que hay mucha gente que ha estado movida con eso. Por eso, en esta mañana, revísese usted mismo. ¿Qué sueños has tenido? ¿Cómo te sientes? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido desalentado? ¿Te has sentido desanimado? ¿Hay depresión en tu vida? ¿Qué pensamientos llegan? Porque es un bombardeo continuo. Cuando hay este espíritu de control mental, hay un bombardeo. Tu mente no descansa ni durmiendo. Hay gente que se acuesta y siente que no descansa porque la mente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y son pensamientos que vienen, pensamientos que van, pensamientos. Pero todos son negativos. Ninguno de ellos voy a ver la gloria de Dios, Dios me va a sacar en victoria, sino que son pensamientos derrotistas. Dios te ha traído hoy para hacerte libre. Dios te ha traído hoy para hacerte libre. Aleluya. Gloria a Dios.
Esto es en cuanto al espíritu de control mental. Quiero tocar el otro punto que Dios me mostró cuando me mostraba las casas de algunas personas, incluso conocidas, personas que vienen aquí a la iglesia. Y me mostraba personas viendo allí pornografía. ¿Sabía usted que la pornografía es el portón más grande que usted le puede abrir a Satanás para que destruya a su familia? Cuando la persona coge un computador o coge un televisor para sentarse a ver esas cuestiones pornográficas, inmediatamente usted le está abriendo no una puerta, usted está abriendo un portón. Y por ese portón pueden entrar cantidades de demonios que no van a afectar solamente a la persona que está viendo este tipo de situaciones, sino que va a afectar a todo el núcleo familiar. Y entonces vemos que la niña que era de su casa ya a temprana edad comienza a sentir deseo de estar con hombres, y la vemos por acá y la vemos por allá. Y el niño que era un niño sano ahora quiere ir a tomar, quiere estar con niños que no son recomendables. Y la persona dice, pero ¿y de dónde saca esto si yo no le he enseñado esto? ¿De dónde sale? Del portón que se abrió cuando alguien de la casa puso allí esa cuestión de pornografía. Y vemos que los niños comienzan a ser tocados, porque lo que no saben muchos es que hay espíritus que pueden llegar a tu casa a través de la hechicería, pero hay espíritus que son autónomos, o sea que pueden llegar sin que nadie los envíe. El negro Felipe es un espíritu de perversión sexual. María Leonza es un espíritu de perversión sexual. El indio Guacaipuro es un espíritu de perversión sexual. Y ellos tres conforman ¿qué? Las tres potencias. Facilito puede ser una casa invadida con las tres potencias cuando alguno de los habitantes de la casa, por ignorancia, por eso es que dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando usted desconoce esta verdad espiritual, mire, y les comento esto y se los doy por testimonio. Y lo comenté ayer en el ayuno. Recibí hay un hermanito que no es de esta iglesia, se congrega en otro lugar. Y él me decía, pastora, yo tengo algo, y es que hay una práctica en mi familia. Él lo tenía como una práctica familiar. Su familia todo el tiempo, los varones de la casa practicaban eso. Nosotros como costeños tenemos una ideología machista, los varones. Y antes, cuando el niño cumplía 15 años, ¿lo llevaban dónde? Allá donde las fufurufas, para que se haga hombre. Mentira del diablo. Mire, y hay prácticas que muchas veces las tenemos como normales, pero resulta que cuando nosotros llegamos a Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Las prácticas que antes teníamos en el mundo, ya ahora aquí en el Señor ya no debemos tenerlas, porque tenemos un Dios que es santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué piensa una persona que está todo el tiempo allí viendo? Y les termino el testimonio. Aquel joven vino y me contó que él es líder de una iglesia. Escuche. Pero él practicaba. Cuando él llega a los pies del Señor, él llega a los pies del Señor y llega cautivo con esa práctica que viene de sus antepasados. Llega a los pies del Señor, recibe sanidad, recibe la salvación, pero el espíritu que entró cuando él practicaba aquellas cosas quedó ¿dónde? Oculto, quedó metido allí. Porque la salvación
no trae liberación. O sea, en el momento en que usted recibe a Cristo, inmediatamente usted no recibe liberación. Por eso es que hay que enseñarle a las personas, usted que me está escuchando en esta mañana, cuando la persona recibe a Cristo, lo próximo que debe hacer es recibir liberación y sanidad interior. ¿Por qué? Porque hay prácticas que hacíamos antes de estar en los caminos de Dios, que llegamos al Señor, amén, pero las prácticas de las obras de la carne traen demonios. Por eso es que dice la Biblia que no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando la persona llega a los pies de Cristo y antes era adúltero, fornicario, esto, lo otro, debe someterse a un proceso de liberación y debe someterse a un proceso de sanidad interior, para que todo lo que había en él antes de llegar a los caminos de Dios quede fuera y pueda comenzar limpio, pueda comenzar desde cero con un cuerpo limpio. Amén, para poder estar sirviéndole a Dios. Porque sucede que estamos en los caminos del Señor y tenemos 20 años de estar en el Evangelio, pero todavía los ojos se le van detrás de la falda corta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todavía hay ciertas situaciones y la canción aquella que cuando la escuchábamos quería tomarse a la persona una fría. Y todavía escucha la canción y todavía, Señor y ayúdame, Señor y ayúdame, Señor y ayúdame. La Biblia dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y hay mucha gente que no está disfrutando la vida abundancia porque aprendió que llegó a los caminos de Dios y enseguida, discipulado, escuela bíblica, instituto bíblico, ya dentro de un año ya es líder. Pero ese líder que no fue liberado, ni que fue sanado, ni que fue ministrado, son los que dan malos testimonios allá afuera. Porque se van detrás de la primera faldita corta. Oye, ¿y eso que predicaba? Oh, y no es ni culpa de ellos. Yo le digo aquí a la persona que están comenzando en el Señor, métase, aquí hay líderes. Esta es una iglesia de liberación, de restauración. Diga, hermano, yo quiero que usted, o quiero entrar en un proceso de liberación o de sanidad interior. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Antes de estudiar discipulado, antes de estudiar escuela bíblica, métase en un proceso de liberación y de restauración. Hay mucha gente que usted los ve subió al púlpito, pero son puro camagüey. La carne le baila. Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere un pueblo santo. ¿A quién estás engañando? Te podrás esconder del pastor, del líder, de tu esposa, de tu esposo, pero mira, ve, los ojos de Jehová están 24 horas del día sobre nosotros. ¿Dónde huiré de tu espíritu y dónde me esconderé de tu presencia? Dice el Señor. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Decía el salmista. No estamos en tiempo de jugar al evangelio, porque muy pronto viene Cristo. Ahora, muchas familias están pagando los platos, los malos resultados de alguien como Jonás. Jonás no quiso servirle a Dios y se metió en una barca y casi se ahogan los que estaban en la barca. Cuando usted prende un computador o prende un televisor para ver este tipo de programas, usted está abriendo la puerta a la destrucción a su familia. Después no se queje que su niña pequeña quiera tener marido a los 14, 15 años. Después no se queje que su hijo, aleluya, comience a... ¿Qué es el negro Felipe? ¿Qué es? Es un espíritu de vicio. Es un espíritu de perversión sexual. Es un espíritu de destrucción. Y cuando se prende el televisor o el computador en estos canales, le está diciendo al negro Felipe, ven, te doy la bienvenida a mi casa.
Usted le está diciendo a María Leonza, ven, haz lo que quieras con mis hijos. Usted le está diciendo a Huacaipuro, aquí está mi casa para que la destruya. Que Jehová reprenda al diablo en esta mañana. O somos cristianos o nos vamos para el mundo. Si el evangelio te quedó grande, arranca para el mundo. Dice la Biblia, o somos calientes o somos fríos. El que tenga oído para oír, que oiga. O eres frío o eres caliente. Niñas que están pagando por los errores de sus papás. Y después de que ellos mismos son los que producen la destrucción, entonces tienen, ¿cómo diríamos? La osadía de coger y de pegar y de golpear cuando ellos mismos son los causantes de lo que está pasando. Ahora le digo, madre, hay hijos que se encierran en un cuarto a ver el computador. En mi casa ninguno se encierra en ese computador. Si el niño está haciendo el computador, la puerta tiene que estar abierta, porque yo tengo que ver qué es lo que ellos están haciendo. Y cogen y se encierran con el computador, con el celular, y lo que están haciendo es llenando las casas de demonios a través de la pornografía. Dios no miente ni se arrepiente. Si Dios me mostró eso es porque eso está pasando en medio del pueblo. Pero hoy usted tiene o puede hacerlo. Dios no nos obliga. Eso es algo voluntario. Usted escoge si sigue como va o se arrepiente en esta mañana y Dios lo perdona. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Usted decide si quiere seguir jugando al evangelio o quiere vivir un evangelio bien como Dios demanda en su palabra. Dios quiere una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. ¿Qué puede pensar una persona que está todo el día en la pornografía? De allí es donde salen los violadores. Y ven una peladita por ahí y comienzan a tocar y a morbosear. Que Jehová reprenda al diablo en esta mañana. Y yo vi caras. Vi caras. Eso es lo bueno que Dios muestra. Dios no avergüenza, pero sí muestra. Yo estoy callada. Pues casi nunca digo, cuando Dios me muestra a alguna persona, no me voy a la persona. Porque yo espero que esa persona se arrepienta. Dios te ama. Y Dios quiere que podamos entrar allá a la presencia del Señor. Algo que también veía en medio de la visión y se me estaba olvidando, gracias Espíritu Santo por recordarme. ¿Sabe qué veía? Veía dos, creo que eran dos varones, que en medio de que tenían un televisor así de grande y otro tenía un computador. ¿Sabe qué pasó? Que estaban viendo su poco de cosas de esas. Infartaron ahí enfrente a la pantalla del infarto fulminante. La persona perecía allí enfrente de la pantalla allí del. Pregunto yo, si una persona se muere haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿para dónde cree usted que se va? Como dijo una hermanita, queda en el medio. ¿En el medio de dónde? O es para arriba o es para abajo. No hay medio. Pierde la salvación. Si una persona se muere allí haciendo cosas que a Dios no le agrada, ¿para dónde cree que va? ¿Para arriba? No creo. Estamos a tiempo todavía. Dios nos ama. Dios te ama. Y Dios quiere que cuando suene la trompeta podamos estar con Él. ¿Sabe qué decía el joven que me comentó lo de la... Ya Dios me había hablado y cuando el joven comenzó a decirme que él tenía esas prácticas, yo dije, Señor, tú no te equivocas. Dios es perfecto, o sea, Dios todo lo muestra, todo lo revela. Y él decía, pastora, hoy estoy aprendiendo. Hoy se me ha quitado una venda de los ojos porque yo pensaba que eso era algo normal y que Dios no se molestaba por eso.
ni sabía la connotación espiritual que esto demandaba. Me dice, imagínese, pastora, que yo tengo, él es profesional, tengo rato de estar sin laborar, porque cada vez que a mí me llamaban, yo metía hoja de vida y me llamaban para X empresa, para Y empresa, y cuando a mí me llamaban que yo tenía que ir, yo tenía que coger el computador y encerrarme y ver pornografía, decía el muchacho. Y llegaba allá donde iba a buscar el trabajo, y ¿sabe qué? Le decían, no, ya se lo dimos a otro. No, ya se lo dimos a otro. ¿Qué era lo que hacía el enemigo? Se usaba al espíritu que estaba dentro de él, que nunca salió cuando se convirtió. Cada vez que Dios quería bendecirle, se levantaba el espíritu inmundo y lo ponía a ver esas degradaciones. ¿Para qué? Para cerrarle la puerta a la bendición. ¿Cómo lo iba a bendecir Dios? Porque él, en vez de coger el computador y ponerse a ver, ¿por qué no se ponía a orar o se metía en ayuno? Señor, ábreme la puerta, Padre, bendíceme, pon gracia en mí delante del jefe de personal. Sino que corría era, entonces cogía, se cerraba la puerta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios quiere librarnos. Hay ataduras. Muchas veces cuando hay un césped, ¿verdad? Y crece la gramita, ¿qué hacemos? Lo podamos. Cortamos la ramita, pero la raíz queda debajo. Dios quiere para que usted y yo podamos servirle a Dios fielmente. Dios quiere que arranquemos, ¿qué? Las cosas desde la raíz. Desde la raíz. De nuestros antepasados hay ataduras, hay ligaduras, hay cadenas de maldiciones. Amén. Para poder ser libres y servir a Cristo como Dios lo merece, como Dios desea, tenemos que arrancar las cosas desde la raíz. Desde Adán y Eva, desde nuestros antepasados, desde nosotros ahora. Amén. Tenemos que cortar las cosas desde la raíz. Ahora, estas dos cosas el Señor me las mostró. Ahora, si Dios habló, yo estoy segura porque yo vi cara de personas. Yo vi las caras. Ahora usted verá si se sigue engañando usted. O le dice, Señor, yo reconozco que estoy haciendo mal. Quiero que me limpie. Usted no tiene que decírselo a nadie. Eso es entre usted y Dios. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Y desde este momento comienza a caminar allí con el Señor. Amén. Quiero que usted se revise en esta hora. Quiero que usted se analice también en cuanto al espíritu de control mental. Ha tenido sueños tormentosos, ha tenido pesadillas, ha sentido que lo persiguen en los sueños, se ha sentido deprimido, se ha sentido triste, se ha sentido aislado. Hay un bombardeo constante en su mente de pensamientos. Si alguna de estos síntomas aplica en usted, está siendo víctima de un ataque de control mental y necesita administración. Vamos a colocarnos de pie.